Bienvenidos a la meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el que se encarnó en el seno de la Virgen, el que fue clavado en la cruz y sepultado en la tierra, el que resucitó de entre los muertos y subió a lo alto de los cielos. Él es el Cordero que no abre su boca, el Cordero inmolado, el Cordero que nació de la Virgen María. Él resucitó de entre los muertos y resucita al hombre de la profundidad del sepulcro. Pequé, Señor, ten piedad de mí. Primera palabra de Jesús en la cruz. Padre mío, perdonadlos, pues no saben lo que hacen. Habiendo crucificado a los 2 ladrones y habiéndose repartido los vestidos de Jesús, los verdugos lanzaron nuevas imprecaciones contra él y se retiraron. Los fariseos pasaron también a caballo delante de Jesús, llenáronle de ultraje y se fueron. Los 100 soldados romanos fueron rebelados por otros 50. Estos los mandaba Abenadar, árabe de nacimiento, bautizado después con el nombre de Ctesifón. El segundo jefe se llamaba Casio y recibió después el nombre de Longinos. Llevaba con frecuencia los mensajes de Pilato. Vinieron también 12 fariseos, 12 saduceos, 12 escribas, algunos ancianos que habían pedido inútilmente a Pilatos que mudase la inscripción de la cruz, y cuya rabia se había aumentado por la negativa del gobernador. Dieron la vuelta al llano a caballo y echaron a la Virgen que Juan llevó con otras mujeres. Cuando pasaron delante de Jesús, movieron desdeñosamente la cabeza diciendo: «Y bien, embustero, destruye el templo y levántalo en 3 días. Ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él». Los soldados hacían befa también. Cuando Jesús se desmayó, el ladrón de la izquierda dijo: «Su demonio lo ha abandonado». Entonces un soldado puso en la punta de un palo una esponja con vinagre y la arrimó a los labios de Jesús, que pareció probarlo. El soldado le dijo: «Si eres el rey de los judíos, sálvate tú mismo». Todo esto pasó mientras que la primera tropa dejaba el puesto a la de Abenadar. Jesús levantó un poco la cabeza y dijo: «Padre mío, perdónalos, pues no saben lo que hacen». Gestas le gritó: «Si tú eres Cristo, levántate y sálvanos». Dimas, el buen ladrón, estaba conmovido de ver que Jesús pedía por sus enemigos. Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo contenerla. Se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María Cleofas. El centurión no la rechazó. Dimas, el buen ladrón, obtuvo en ese momento, por la oración de Jesús, una inspiración interior. Reconoció que Jesús y su madre le habían curado en su niñez y dijo con voz distinta y fuerte: «¿Cómo podéis injuriarlo cuando pide por vosotros? Se ha callado. Ha sufrido pacientemente todas vuestras afrentas. Es un profeta, es nuestro rey, es el Hijo de Dios».
Al oír esta reprensión de la boca de un miserable asesino sobre la cruz, se alzó un gran tumulto en medio de los circunstantes. Tomaron piedras para tirárselas, mas el centurión Amenadar no lo permitió. Mientras tanto, la Virgen Santísima se sintió fortificada con la oración de Jesús, y Dima dijo a su compañero que continuaba injuriando a Jesús: ¿No tienes temor de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos justamente, recibimos el castigo de nuestros crímenes, pero este no ha hecho ningún mal. Piensa en tu última hora y conviértete. Estaba iluminado y tocado en el alma. Confesó sus culpas a Jesús diciendo: Señor, si me condenas, será con justicia, pero ten misericordia de mí. Jesús dijo: Tú sentirás mi misericordia. Dimas recibió en un cuarto de hora la gracia de un profundo arrepentimiento. Todo lo que acabo de contar sucedió entre las 12 y las 2:30, pocos minutos después de la exaltación de la cruz. Pero pronto hubo un gran cambio en el alma de los espectadores a causa de la mudanza producida en la naturaleza mientras hablaba el buen ladrón. Pequé, Señor, ten piedad de mí. Segunda palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Pilatos pronunció la sentencia, cayó un poco de granizo. Después el cielo se aclaró hasta las 12, en que vino una niebla colorada que oscureció el sol. A la 6ª hora, según el modo de contar de los judíos, que corresponde a las 2:30, hubo un eclipse milagroso del sol. Yo vi cómo sucedió, mas no lo tengo bien presente y no encuentro palabras para expresarlo. Primero fui transportada como fuera de la tierra. Veía las divisiones del cielo y el camino de los astros que se cruzaban de un modo maravilloso. Vi la luna a un lado de la tierra. Huía con rapidez como un globo de fuego. Enseguida me hallé en Jerusalén y vi otra vez la luna aparecer, llena y pálida, sobre el huerto de los olivos. Vino del oriente con gran rapidez y se puso delante del sol. Oscurecido con la niebla, al lado occidental del sol, vi un cuerpo oscuro que parecía una montaña y que lo cubrió enteramente. El disco de este cuerpo era como de un amarillo oscuro y estaba rodeado de un círculo de fuego, semejante a un anillo de hierro hecho brasas. El cielo se oscureció y las estrellas aparecieron, despidiendo luz ensangrentada. Un terror general se apoderó de los hombres y de los animales. Los que injuriaban a Jesús bajaron la voz. Muchas personas se daban golpe de pecho diciendo: que su sangre caiga sobre sus verdugos. Muchos de cerca y de lejos se arrodillaron pidiendo perdón, y Jesús, en medio de sus dolores, volvió los ojos hacia ellos. Como las tinieblas se aumentaban y la cruz estaba abandonada de todos, excepto de María y de los más caros amigos del Salvador, Dimas levantó la cabeza hacia Jesús y con humilde esperanza le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pequé, Señor, ten piedad de mí. Tercera palabra de Jesús: mujer, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. La madre de Jesús, Magdalena, María de Cleofas y Juan,
Estaban cerca de la cruz del Salvador, mirándolo. María pedía interiormente que Jesús la dejara morir con él. El Salvador la miró con ternura inefable y, volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: «Mujer, este es tu hijo». Después dijo a Juan: «Esta es tu madre». Juan besó respetuosamente el pie de la cruz del Redentor moribundo y a la madre de Jesús, que ya era la suya. La Virgen Santísima se sintió tan acabada de dolor al oír estas últimas disposiciones de su hijo, que cayó sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres que la llevaron a cierta distancia. No sé si Jesús pronunció expresamente todas estas palabras, pero yo sentí en mi interior que las daba a María por madre a Juan y a Juan por hijo a María. En visiones semejantes se perciben bien las cosas que no están escritas, y hay muy pocas que se puedan expresar claramente con el lenguaje humano, a pesar de que viéndolas parece que se comprenden por sí solas. Así, no parece extraño que Jesús, dirigiéndose a la Virgen, no la llame madre mía, sino mujer, porque parece como la mujer por excelencia, que debe pisar la cabeza de la serpiente, sobre todo en este momento que se cumple esta promesa por la muerte de su Hijo. Todo está en los hijos de la Iglesia que creen, que esperan y que aman. Pequé, Señor, ten piedad de mí. Cuarta palabra de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era poco más o menos la 1:30. Fui transportada a la ciudad para ver lo que pasaba. La hallé llena de agitación y de inquietud. Las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa. Los hombres andaban a tientas. Muchos estaban tendidos por el suelo con la cabeza descubierta, dándose golpes de pecho. Otros se subían a los tejados, miraban al cielo y se lamentaban. Los animales aullaban y se escondían. Las aves volaban bajo y se caían. Yo vi que Pilatos fue a visitar a Herodes. Estaban ambos muy agitados y miraban al cielo desde la azotea misma donde por la mañana Herodes había visto a Jesús entregado a los ultrajes del pueblo. Esto no es natural, se decían entre sí. Seguramente se han excedido contra Jesús. Después los vi ir a palacio atravesando la plaza. Andaban deprisa e iban rodeados de soldados. Pilatos no volvió los ojos del lado de Gabata, donde había condenado a Jesús. La plaza estaba sola. Algunas personas entraban corriendo en sus casas, otras se los hacían llorando. Se veía formarse grupos. Pilatos mandó a venir a palacio a los judíos más ancianos y le preguntó qué significaban aquellas tinieblas. Les dijo que él las miraba como un signo espantoso, que su Dios estaba irritado contra ellos porque habían perseguido de muerte al Galileo, que era ciertamente su profeta y su rey, que él se había lavado las manos, que era inocente de esa muerte, etcétera, etcétera. Mas ellos persistieron en su endurecimiento, atribuyendo todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural y no se convirtieron. Sin embargo, mucha gente se convirtió y todos los soldados que
el prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos había caído al suelo y se habían levantado, la multitud se reunía delante de las casas de Pilatos, y en el mismo sitio en que por la mañana habían gritado que muera, que sea crucificado, ahora gritaban: muere el juez inicuo, que su sangre caiga sobre sus verdugos. Pilatos tuvo que guardarse entre los soldados. Este miserable sin alma echaba la culpa a los judíos diciendo que no tenía ninguna parte en ello, que Jesús era profeta de ellos y no suyo, que ellos habían querido su muerte. El terror y la angustia llegaban a su colmo en el templo. Se ocupaban en la inmolación del Cordero Pascual, cuando de pronto anocheció. La agitación y el terror les hacían dar gritos dolorosos. Los príncipes de los sacerdotes se esforzaban en mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden se ausentaba cada vez más. Vi a Anás aterrorizado correr de un rincón a otro para esconderse. Cuando me encaminé para salir de la ciudad, las rejas de las ventanas temblaban y sin embargo no había tormenta. La lobreguez aumentaba sobre el Gólgota. Las tinieblas produjeron una terrible impresión. Al principio los gritos, las imprecaciones, la actividad de los hombres ocupados en levantar las cruces, los lamentos de los dos ladrones, los insultos de los fariseos a caballos, las idas y venidas de los soldados, la marcha tumultuosa de los verdugos, habían disminuido su efecto. Después vinieron los reproches del buen ladrón a los fariseos y su rabia contra él. Pero conforme las tinieblas aumentaban, los circunstantes estaban más pensativos y se alejaban más de la cruz. Entonces fue cuando Jesús recomendó su madre a Juan y María fue llevada desmayada a alguna distancia. Hubo un instante de silencio solemne. El pueblo se asustaba de la oscuridad. La mayor parte de él miraba al cielo. La conciencia se despertaba en alguno que volvían los ojos hacia la cruz llenos de arrepentimiento y se daban golpes de pecho. Los que tenían estos sentimientos se juntaban. Los fariseos, llenos de un terror secreto, querían explicárselo todo con razones naturales, pero hablaban cada vez más bajos y acabaron por callarse. El disco del sol era de un amarillo oscuro, como las montañas miradas a la claridad de la luna. Estaba rodeado de un círculo encarnado. Las estrellas se veían y daban una luz ensangrentada. Las aves caían sobre el Calvario y en las viñas circunvecinas los animales aullaban y temblaban. Los caballos y los asnos, pertenecientes a los fariseos, se apretaban los unos contra los otros y metían la cabeza entre las patas. La niebla lo cubría todo. La tranquilidad reinaba alrededor de la cruz, de donde todo el mundo se había alejado. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo abandono. Volviéndose a su Padre Celestial, le pedía con amor por sus enemigos. Oraba como en toda su pasión, repitiendo pasajes de los salmos que se cumplían en él. Vi ángeles a su alrededor. Cuando la oscuridad aumentó y la inquietud agitando las conciencias
extendió sobre el pueblo un profundo silencio, vi a Jesús solo y sin consuelo. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de todo amparo divino y humano, cuando la fe, la esperanza y la caridad solas, privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación, viven aisladas en medio de un padecimiento infinito. Este dolor no se puede expresar. Entonces fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono, cuando todas las afecciones que nos unen a este mundo y a esta vida se rompen, y que al mismo tiempo el sentimiento de otra vida se oscurece y se apaga. Nosotros no podemos salir victoriosos de esta prueba, sino uniendo nuestro abandono a los méritos del suyo sobre la cruz. Jesús ofreció por nosotros su miseria, su pobreza, sus padecimientos y su soledad. Por eso el hombre unido a Jesús en el seno de la iglesia no debe despertar en la hora suprema, cuando todo se oscurece, cuando toda luz y toda consolación desaparecen. Ya no tenemos que bajar solo y sin protección en ese desierto de la noche interior. Jesús ha echado en este abismo del desamparo su propio abandono interior y exterior sobre la cruz. Y así no ha dejado a los cristianos solos y abandonados a la muerte. En el oscurecimiento de toda consolación, ya no hay para los cristianos ni soledad, ni abandono, ni desesperación al acercarse a la hora de la muerte, pues Jesús, que es la luz, el camino y la verdad, ha bajado por ese tenebroso camino, llenándolo de bendiciones, y ha plantado en él su cruz para desvanecer sus espantos. Jesús, desamparado, pobre y desnudo, se ofreció él mismo. Como hace el amor, convirtió su abandono en un rico tesoro, pues se ofreció él y su vida, sus trabajos, su amor, sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra gratitud. Hizo su testamento delante de Dios y dio todos sus méritos a la iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie, habló de todos en su abandono. Pidió también por los heréticos, que dicen que como Dios no ha sentido los dolores de su pasión y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo caso. En su dolor no mostró su desamparo con un grito y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su Padre un quejido filial y de confianza. A las 3, Jesús gritó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani, lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él y uno de ellos dijo: llama a Elías. Otro dijo: veremos si Elías viene a socorrerlo. Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo detenerla. Vino al pie de la cruz con Juan, María, hija de Cleofas, Magdalena y Salomé. Mientras el pueblo temblaba y gemía, un grupo de 30 hombres importantes de la Judea y de los contornos de Jope pasaban por allí para ir a la fiesta, y cuando vieron a Jesús en la cruz y los signos amenazadores que presentaba la naturaleza, exclamaron, llenos de horror: maldita ciudad. Si el templo de Dios no estuviera en ella, merecía que la quemasen por haber
tomado sobre sí tal iniquidad. Estas palabras fueron como un punto de apoyo para el pueblo. Hubo una explosión de murmullos y de gemidos, y todos los que tenían los mismos sentimientos se reunían. Todos los circundantes se dividieron en dos partidos. Unos lloraban y murmuraban, los otros pronunciaban injurias e imprecaciones. Sin embargo, los fariseos estaban menos arrogantes y, temiendo una insurrección popular, se entendieron con el centurión Abenadar. Dieron órdenes para cerrar la puerta más cerca de la ciudad y cortar toda comunicación. Al mismo tiempo, enviaron un expreso a Pilatos y a Herodes para pedir al primero 500 hombres y al segundo sus guardias para evitar una insurrección. Mientras tanto, el centurión Abenadar mantenía el orden e impedía los insultos contra Jesús para no irritar al pueblo. Poco después de las 3, la luz volvió un poco. La luna comenzó a alejarse del sol. El sol apareció despojado de sus rayos y envuelto en vapores rojizos. Poco a poco comenzó a brillar y las estrellas desaparecieron. Sin embargo, el cielo estaba oscuro todavía. Los enemigos de Jesús recobraron su arrogancia conforme la luz volvía. Entonces fue cuando dijeron: «Llama a Elías». «Pequé, Señor, ten piedad de mí». Quinta palabra de Jesús: «Tengo sed». Cuando volvió la claridad, el cuerpo de Jesús estaba lívido y más pálido que antes por la pérdida de la sangre. Dijo también, no sé si fue interiormente o si su boca pronunció estas palabras: «Estoy exprimido como el racino, prensado por primera vez. Debo dar toda mi sangre hasta que el agua venga, pero no se hará más vino de ese en este sitio». Yo tuve después una visión relativa a estas palabras, en la cual vi como Jafet hizo vino en este sitio. Lo contaré más tarde. Jesús estaba desfallecido, la lengua seca, y dijo: «Tengo sed». Y como sus amigos lo miraban tristemente, agregó: «¿No podráis darme una gota de agua?», dando a entender que durante las tinieblas no se lo hubieran impedido. Juan respondió: «Oh Señor, lo hemos olvidado». Jesús añadió otras, cuyo sentido era este: «Mis parientes también debían olvidarme y no darme de beber, a fin de que lo que está escrito se cumpliese». Este olvido le había sido muy doloroso. Sus amigos entonces ofrecieron dinero a los soldados para darle un poco de agua, y no lo hicieron. Pero uno de ellos mojó una esponja en vinagre y la roció de hiel, la puso en la punta de su lanza y la presentó a la boca del Señor. No me acuerdo cuáles fueron las palabras que pronunció el Señor. Solo recuerdo que dijo: «Cuando mi voz no se oiga más, la boca de los muertos hablará». Entonces algunos gritaron: «Blasfema todavía». Pero Abenadar les ordenó estarse quietos. «Pequé, Señor, ten piedad de mí». Sexta palabra de Jesús: todo está consumado. La hora del Señor había llegado. Luchó contra la muerte y un sudor frío cubrió sus miembros. Juan estaba al pie de la cruz y limpiaba los pies de Jesús con su sudario. Magdalena, partida del dolor, se apoyaba detrás de la cruz. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón, sostenida por Salomé y María de Cleofas.
y veía morir a su hijo. Entonces Jesús dijo: todo está consumado. Pequé, Señor, ten piedad de mí. Séptima palabra de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después alzó la cabeza y gritó en alta voz: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito dulce y fuerte que penetró el cielo y la tierra. Enseguida inclinó la cabeza y rindió el espíritu. Yo vi su alma en forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre la tierra. El centurión Abenadar tenía los ojos fijos sobre la faz ensangrentada de Jesús y su emoción era profunda. Cuando el Señor murió, la tierra tembló. El peñasco se abrió entre la cruz de Jesús y la del mal ladrón. El último grito de Jesús hizo temblar a todos los que le oyeron, como la tierra que reconoció a su Salvador. Sin embargo, el corazón de los que le amaban fue solo atravesado por el dolor como una espada. Entonces fue cuando la gracia iluminó a Abenadar. Su corazón orgulloso y duro se partió como el peñasco del Calvario. Tiró su lanza, se dio golpes de pecho y gritó con el acento de un hombre convertido: bendito sea el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este era un justo. Es verdaderamente el Hijo de Dios. Muchos soldados, pasmados al oír las palabras de su jefe, hicieron con él. Abenadar, hecho un hombre nuevo, habiendo rendido el homenaje al Hijo de Dios, no quería estar más al servicio de sus enemigos. Dio su caballo y su lanza a Casio, el segundo oficial, llamado luego Longinos, que tomó el mando. Después dijo algunas palabras a los soldados y bajó del Calvario. Se fue por el valle de Gitano hacia las grutas del valle de Ginón, donde estaban escondidos los discípulos. Les anunció la muerte del Salvador y se volvió a la ciudad a casa de Pilatos. Cuando Abenadar dio testimonio de la divinidad de Jesús, muchos soldados lo hicieron con él. Cierto número de los que estaban presentes y aún algunos fariseos de los que habían venido últimamente se convirtieron. Mucha gente se volvía a su casa dándose golpes de pecho y llorando. Otros rasgaban sus vestidos y se echaban tierra en la cabeza. Todo estaba lleno de estupefacción y de espanto. Juan se levantó. Algunas de las santas mujeres que habían estado retiradas llevaron a la Virgen a poca distancia de la cruz. Señor, ten piedad de mí. Oremos, oh Madre de los Dolores, por el intenso martirio que sufriste al pie de la cruz durante las 3 horas de agonía de Jesús. Dígnate en nuestra agonía asistirnos a todos los que somos hijos de tus dolores, a fin de que con tu intercesión podamos pasar del lecho de muerte a ser parte de tu corona en el paraíso. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.